Estimados estudiantes, es un placer para mí dar inicio al primer capítulo de la materia de marketing industrial. El primer capítulo nos va a hablar de los fundamentos, de los conceptos básicos, de la terminología básica. Es importante que hagan el seguimiento de cada uno de estos videos con el texto base. Si no tienen el texto base, lo que deben hacer es ir tomando apuntes de lo que consideren más importantes y especialmente de lo que yo enfatice en la explicación. Sin más preámbulo, entonces, vamos a empezar con el contenido de la materia que nos va a enseñar qué es el marketing en la actualidad y cómo se debe aplicar el marketing en nuestros tiempos. Los objetivos entonces de la materia, que ustedes conozcan la evolución del marketing hasta nuestros días, no de la materia, sino del capítulo. Eso lo dejaremos claro. Estamos en el capítulo 1 y nuestro objetivo es que ustedes conozcan la evolución del marketing. Luego, que comprendan los intercambios transaccionales y relacionales, que se familiaricen con las definiciones básicas del marketing y que usted comprenda el alcance del marketing en la actualidad. Que vamos a trabajar, veamos. Primer punto, naturaleza y evolución del marketing. Luego vamos a hablar de las definiciones actuales, luego de los conceptos básicos y finalmente de la administración del marketing. Y con eso concluimos el capítulo. En instancia, hablemos entonces de la naturaleza y la evolución del marketing. Aunque la práctica del marketing se remonta miles de años a partir de nuestro tiempo, antes de nuestro tiempo, nosotros debemos entender de que en realidad como ciencia individual tuvo lugar a principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX las primeras clases de marketing se enfocaron solamente en lo que es la distribución. Actualmente, el alcance del marketing, como podemos ver en esta imagen, ha evolucionado radicalmente y el alcance del marketing es mucho más amplio que en el pasado. Entonces nosotros vamos a revisar cómo ha sido esta evolución en el tiempo. Me gustaría empezar con un apunte que resalte la autosuficiencia. Imagínense ustedes, al principio de la historia de los seres humanos como sociedad, no éramos sociedades tal cual, sino que todo empezó desde finales del Neolítico, sin la existencia de una organización social, sino más bien como somos seres sociales, hemos empezado a formar tribus. Vean ustedes esta imagen. Resulta que al formar tribus, habían integrantes dentro de la tribu que se dedicaban a ciertas labores diferentes unas de otras. Normalmente las mujeres a recolectar y los hombres se dedicaban a la caza, siendo complementarios, y lo cual hacía que la tribu sea autosuficiente. A medida que evoluciona el hombre, aparece el comercio. No existía el intercambio comercial tal cual como lo entendemos porque todavía no había moneda, sino que más bien lo que existía era el intercambio. El intercambio donde se intercambiaban, por ejemplo, vasijas por alimentos, digamos que algún tipo de joyería, algún tipo de ornamento por ganado. Empieza a surgir el intercambio a raíz de que una tribu se encuentra con otra e intercambian los bienes. A pesar de desigualdades que existían, los pueblos se han ido expandiendo, las que eran tribus se han ido convirtiendo en pueblos y se expandieron en diferentes territorios, logrando generar posteriormente el mercadeo a raíz del surgimiento de lo que vamos a definir posteriormente que es el mercado. Veamos entonces acá, síntesis, hablemos del marketing en la era preindustrial.
Esta era se caracteriza porque estaba basada en la economía que hemos dicho agrícola, el comercio de arte, artefactos utilitarios. El rol del productor no estaba separado del rol del vendedor, porque si yo fabricaba una vasija, yo mismo la intercambiaba. El productor entonces era fabricante, mayorista, minorista de sus propios productos. Y por lo tanto las relaciones fueron un elemento crítico en ese momento porque lo que hemos dicho es que se encontraban unos pueblos con otros y se hacía habitual el intercambio de bienes entre estas tribus, pueblos, con el tiempo. La retención de clientes era importante, ya que incrementaba la retención, la repetición de la compra. La confianza era importante porque facilitaba la tarea del marketing. Si tú confías en alguien, es mucho más sencillo realizar un intercambio sin ningún problema. Incluso posteriormente, el desarrollo de los mercados o bazares apunta a facilitar los negocios continuos, ofreciendo un área común para estos intercambios. Porque imagínense ustedes, véanlo como un triángulo. Por ejemplo, este señor es muy bueno cultivando sus verduras. Sigan el puntero, por favor. Este otro es muy bueno haciendo sus vasijas. Pero hay un tercero que es bueno criando ganado. ¿Qué les parece? ¿Qué sucede? Que si hay estas tres personas, los intercambios, el flujo de los intercambios significará que este de las vasijas intercambia con el de ganado y le preguntará, ¿cuántas vasijas tengo que darte para que tú me des una vaca? Y el que está cultivando dirá, bueno, ¿cuántos sacos de verduras tengo que darte para que tú me des una vasija? Si se dan cuenta, aquí hay muchas ineficiencias. ¿Por qué? Porque él tiene que venir acá para intercambiar, luego él acá y luego él lo mismo acá, para satisfacer sus necesidades. A raíz de estos señores, sigan el puntero, es que surgen los mercados, que es un lugar central donde pueden encontrarse estos tres actores e intercambiar todo lo que les haga falta. Y si se dan cuenta, se solucionó otra ineficiencia más, que es la de pensar, ¿cuántas verduras tengo que darte para que me des una vasija? Es entonces que a raíz de solucionar esta necesidad, ¿qué aparece? La moneda. Aparece la moneda como unidad de intercambio para simplificar la complejidad de estos intercambios y haciendo que los mercados sean una herramienta para que los intercambios sean mucho más eficientes. Todo esto, nos damos cuenta que las relaciones de marketing necesitaban de cooperación, de seguridad y de confianza entre las partes que realizaban el intercambio. Incluso se trataban de relaciones que continuaban por generaciones. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el pasado ustedes pudieran haber ido a comprar ropa al mercado, pues no necesariamente. Ropa preta por ter significa lista para vestirse. Ese concepto apareció cientos de años después. En un principio, lo que uno debería haber hecho si quería una prenda de vestir es fabricarla uno mismo. Y en todo caso, si uno tenía el dinero suficiente, podía contratar a un sastre. ¿Qué hacía el sastre? Por eso aquí me dice, por ejemplo, una prenda de vestir. ¿Qué hubiera hecho el sastre? El sastre lo que hubiera hecho es agarrar esa prenda de vestir, diseñarla a medida y a gusto del cliente. Fíjense ustedes esto. Cómo era de necesario conocer al cliente de manera cercana y evidentemente el cliente también conocer al proveedor. Entonces, un buen ejemplo es cómo era la venta de prendas de vestir. Ejemplo de esto también, la famosa ruta de la seda. La seda fue fabricada en la China, se fabricaba en la China, descubierta en la China, fabricada en la China. Luego de la China tenía que pasar por la India para ser comercializada ¿dónde? Con la nobleza europea. Fíjense ustedes cómo para que se dé
este flujo comercial desde la China hasta Europa, tenía que haber relaciones de confianza y de compromiso entre las partes. Surgen aquí entonces los famosos clanes, ¿verdad? Clanes comerciales donde es muy complicado, si yo no estoy en este tipo de comercio y querer entrar a este tipo de comercio, para mí sería complicado porque hay relaciones de ¿qué? Relaciones de confianza entre las partes. Surgen entonces los famosos clanes. En este momento a mí me gustaría invitarles a ver, fíjense, la película Diamantes de Sangre con Leonardo DiCaprio, para que vean cómo estos clanes siguen existiendo hasta la actualidad. Cabe resaltar aquí también el término de branding. ¿Qué es el branding? El término branding, gestión de marca en la actualidad, deriva de marcar el ganado. Fíjense, brand ironing. Entonces era marcar con un acero caliente. Y de ahí surge el término branding. Los ganaderos, los que criaban ganado, lo que hacían era marcar a las vacas imagínense, desde la Edad Media, y con esa marca significaba que esa vaquita iba a dar más leche, de que no tenía infecciones. Entonces, el brand, la marca, es una garantía de calidad. Y eso se practica desde la Edad Media. Finalmente, vamos a ver que en bloques negros yo les voy a presentar las aplicaciones que ustedes deben realizar. Y en este caso la aplicación es muy sencilla. Ustedes deben ver la película Corazón de Caballero, A Knight's Tale. Esta película les va a mostrar cómo Heath Ledger toma el papel de una persona muy humilde que se hace pasar por una persona noble y que a raíz de utilizar un pregonero que se llamaba en esas épocas, que es en realidad una herramienta de marketing, porque el marketing apunta a realizar la comercialización y la venta de un producto. Entonces el caballero era el producto y el pregonero era el encargado de las tareas de comunicación. Entonces yo les invito a realizar un informe y que ustedes apliquen su sentido crítico para ver cómo en la Edad Media se aplicaban estas herramientas de marketing. Especialistas de marketing, los estudiosos del marketing, llegan a darse cuenta de que si seguimos a este ritmo, y de hecho aquí mencionarles un tema interesante que está en el texto que nos dice que la idea de las primeras clases de marketing era enfocarse en lograr una buena distribución. Las primeras clases se dieron en la Universidad de Michigan en 1902 y en la Universidad de Ohio en 1906. La idea era ¿cuál? Aquí, lograr ventajas de tiempo y espacio. ¿Qué es lo que significa ventaja de tiempo y espacio? Llevar el producto desde la fábrica hasta el consumidor en el momento, eso es ventaja de tiempo, y en el lugar que el cliente consumidor lo desee, que el usuario lo desee. Esas son ventajas de tiempo y espacio. Y así se continuó durante la era industrial, hasta que, como habíamos dicho, algunos especialistas buscaron maneras innovadoras de proteger sus mercados y empezaron a darse cuenta de ciertas cosas. Primero, los especialistas vieron que la repetición de compra era crítica. O sea, que no se podía considerar exitoso el marketing solamente cuando terminaba en una venta y punto, sino que había que lograr que se repita la compra. Esto para incrementar las utilidades. No se trataba de atraer todo el tiempo clientes nuevos, sino que al mismo tiempo debíamos conservar a los clientes antiguos. Y esto llevó al desarrollo de la teoría del comportamiento del consumidor, porque entonces había que conocer al consumidor para satisfacer bien sus necesidades y que el consumidor vuelva. Por lo tanto, el consumidor no siempre es igual, no es homogéneo. Cada consumidor tiende a comportarse de manera diferente.
Nos dimos cuenta en este punto de que todos los mercados son iguales y que nosotros deberíamos agarrar ese mercado y dividirlo en segmentos. Entonces surge la segmentación y luego el targeting, que significa enfocarnos en una parte del segmento que tiene necesidades insatisfechas. Segundo, surgieron los sistemas de marketing vertical, en los cuales los especialistas de marketing no solo buscaban tener el control sobre los canales, sino que además desarrollaban medios para bloquear el ingreso de competidores a estos canales. Les explico. Aquí tenemos al fabricante y aquí tenemos la red de distribución y tenemos el canal de distribución para llegar al usuario. El marketing vertical significa que nosotros aplicamos herramientas de marketing para llevarnos bien con todos estos miembros del canal. Llevarnos bien a tal punto que si es posible nosotros lo que pretendemos es cerrar el ingreso para otros fabricantes. Y en tal caso, si otros fabricantes de la competencia no tienen acceso a este canal, entonces, ¿cómo van a hacer para llegar a este consumidor? Tendrán que crear canales alternativos. Y esto es complicado porque normalmente los usuarios se acostumbran al uso de ciertos canales y no les agrada cambiar de canal. El marketing en la era postindustrial. En esta era los especialistas empezaron a darse cuenta de la necesidad de complementar la orientación a la transacción porque ya habíamos estado orientados a la transacción y pensábamos que el marketing tenía éxito cuando terminaba en una venta, pero no es suficiente. Terminando la era industrial, los especialistas se dan cuenta de eso y empiezan a segmentar los mercados. Por lo tanto, tomamos una orientación que retoma el interés por el cliente y por la sociedad en general. Muy importante también que empezaron a surgir productos mucho más complejos que antes, con fuertes impactos ambientales que precisaban de todo tipo de servicios e incluso suministros especiales. Esto hacía que para nosotros ya no es posible vender algo y olvidarnos del cliente, sino que tenemos que estar dando algún tipo de asesoramiento o proveendo repuestos, proveendo capacitación, etc. Por lo tanto, llegamos a integrarnos con los clientes. Se puede llegar a un nivel de integración. Por ejemplo, el just in time, el justo a tiempo, que ustedes pueden encontrar en la bibliografía, es un tipo de integración. Varios factores macroambientales han facilitado esta transición. Es decir, resulta que antes nos preocupábamos mucho por los clientes, luego durante la era industrial dejamos de preocuparnos de manera personalizada y ahora volvemos a preocuparnos nuevamente. Esta transición se facilita en la actualidad. ¿Por qué? Porque, primero, importantes avances tecnológicos. Si no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos ahora, en un pasado hubiera sido muy complicado atender de manera cercana a 300 clientes, a 500, 800 clientes. Ahora se puede hacer gracias a la tecnología de la información con la que contamos. Luego, la filosofía y la práctica de la calidad en las organizaciones. La calidad significa dar al cliente exactamente lo que necesita, adecuación para el uso del cliente. Y si nosotros no ponemos en práctica la calidad, es decir, no tenemos ningún tipo de certificación, nosotros en realidad no tenemos ningún sello de calidad. Entonces, pues seguimos como durante la era industrial. Pero si estamos en la era postindustrial, en esta época, nosotros tenemos que poner en práctica todas las herramientas de calidad que conocemos, ya que esa es una parte, es una parte clave de la estrategia competitiva. Luego, el crecimiento de las economías de servicio. Ahora no se venden solo productos, se venden servicios. Y las grandes economías giran alrededor de los servicios. Por ejemplo, los suizos viven de la banca. Y la banca no es un producto tangible, es un servicio. Luego tenemos el empowerment, el empoderamiento de los individuos y de los equipos de trabajo. Si, por ejemplo, uno llama a la empresa y dice, ¿saben qué? Necesito asesoría con relación a la instalación de su producto y necesito que me indiquen esto, el que contesta por teléfono en la empresa debe ser capaz de dar soluciones. O si no, de contactar de manera inmediata a este cliente con quien le pueda dar esa solución.
Ese es el empowerment, el empoderamiento de los empleados que nosotros debemos tener. Un trabajador bien capacitado y bien empoderado puede asesorar de diferente manera a un cliente de una manera personalizada y multiplica el valor que nosotros ofrecemos como empresa. Finalmente, la creciente intensidad competitiva que resalta la importancia de la retención del cliente. Todo esto lo puedes hacer o no, porque si no lo haces tú, lo va a hacer la competencia. Por lo tanto, estamos obligados a trabajar con calidad, a utilizar las tecnologías de la información para dar servicios personalizados, a desarrollar nuevos servicios y para tener buenos servicios tengo que empoderar a mis trabajadores y a mis equipos de trabajo. ¿Cómo ha variado entonces la orientación relacional del marketing? Fíjense, en la era preindustrial estábamos bastante orientados al cliente. Esto ha ido reduciendo durante la era industrial, llegando a un pico mínimo, pero ahora otra vez estamos adoptando prácticas de marketing relacional por todas las razones que hemos indicado, de tal manera que lo que buscamos no solamente es vender un producto, sino desarrollar relaciones beneficiosas con nuestros stakeholders. ¿Cuáles son las consecuencias de la perspectiva relacional que hemos adoptado en la era postindustrial? El surgimiento de la perspectiva relacional altera los fundamentos básicos del marketing anclados en la teoría del intercambio. Es decir, nosotros pensamos que el marketing es intercambiar algo. Sí, pero no solamente es intercambiar, y eso es lo que tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Está claro que el paradigma transaccional que hemos utilizado de pensar que el marketing tiene éxito cuando termina en una venta, no puede explicar gran parte de las prácticas de marketing que tenemos ahora. En la era industrial, solo los fabricantes creaban valor a través del desarrollo y de la producción de los bienes, de los productos, mientras que los intermediarios, hemos dicho, compartían el riesgo con nosotros. Entonces, la perspectiva transaccional fue una manera útil de estudiar la distribución del valor entre estos actores. Sin embargo, cuando incluimos al consumidor en nuestro análisis y pretendemos llevar adelante una relación beneficiosa con los consumidores, tenemos que notar que se hace cada vez más difuso el rol entre quién es el comprador y quién es el vendedor y quién es el que genera valor. Fíjense, por ejemplo, en la construcción de una casa. En la construcción de una casa, si uno desea una casa, lo que hace es llamar a un ingeniero civil, a un arquitecto y empezar a decir qué es exactamente lo que uno quiere. Entonces el ingeniero civil va diseñando y tomando los datos para hacer los cálculos estructurales, el arquitecto aporta también a partir de su área de conocimiento y entre todos vamos desarrollando un producto. Entonces, ¿quién hace ahí el cliente? ¿Y quién es exactamente el proveedor? ¿Quién es en realidad el que está diseñando la casa? Somos coproductores, somos codiseñadores, ¿verdad? Y los roles entre comprador y vendedor están cada vez más difusos. Por ejemplo, Procter & Gamble es un fabricante que tiene en el mercado más de 50 marcas diferentes. Si nosotros en el baño de nuestras casas revisamos quién es el que fabrica esto, vamos a ver que si bien las marcas son diferentes de los productos de limpieza personal, los productos de limpieza del hogar, las marcas son distintas. Muchos de esos productos son fabricados en realidad por Procter & Gamble. Entonces, Procter & Gamble es un gran fabricante de bienes de consumo. Ahora, Procter & Gamble en Estados Unidos ha asignado a 20 empleados para trabajar en Walmart. ¿Qué es Walmart? Es una cadena de supermercados, la cadena más grande de supermercados de Estados Unidos. Entonces, uno tendría que pensar, bueno, a ver, esta gente que está trabajando en Walmart, ¿es de Procter & Gamble o es de Walmart? Porque esa gente lo que hace es acomodar los productos de Procter & Gamble y hacer inventarios de los productos de Procter & Gamble. Por lo tanto, trabaja para Walmart o para Procter & Gamble. Fíjense, nuevamente, la barrera y el límite es difuso. Aquí también podemos hablar del EDI, del Electronic Data Interchange, que es el intercambio electrónico de datos. ¿Cómo funciona el EDI?
Funciona vinculando los sistemas de información del proveedor y del cliente. Entonces, cuando el cliente en su inventario llega a cierto límite pequeño, límite mínimo de productos que debe tener o de repuestos, por ejemplo, que debe tener, automáticamente se genera el pedido en el proveedor de repuestos, en este caso. Y eso se hace a través de un intercambio electrónico de datos. Por lo tanto, la perspectiva relacional hace que cada vez nos acerquemos más entre clientes y proveedores y que la barrera, el límite entre hasta aquí hace uno y hasta aquí hace el otro, cada vez esté más difusa. Aquí ustedes deben hacer una aplicación y es elaborar un sinóptico, si ustedes prefieren, en forma de mapa mental, mapa conceptual de la evolución del marketing, utilizando como base lo que hemos visto, pero sobre eso ustedes deben mejorar, ¿ya? Durante la era preindustrial, la era industrial y la era postindustrial, es decir, llegando hasta nuestro tiempo. De marketing. ¿Cuál es el origen de este mix de marketing? Veamos. El paradigma de la gestión del marketing mediante el uso del mix de marketing, que son las 4 P's que hemos mencionado, ha dominado la práctica y la investigación de esta ciencia desde que se introdujo hace más de 50 años. Fíjense, el mix de marketing está compuesto por el producto, precio, plaza y promoción. Nosotros utilizamos las palabras con P porque es una especie de memotécnico que nos permite recordar fácilmente. No obstante, la plaza se refiere a la distribución y la promoción se refiere a la comunicación. El mix de marketing tuvo su origen en 1950 y fue propuesto por Neil Borden. Él fue el primero en desarrollar el término de mix de marketing a partir de una noción del especialista de marketing como un mezclador de ingredientes. Años después, McCarthy propuso las 4 P's y concretó las 4 P's, resumiendo el mix a producto, precio, plaza, promoción. No obstante, en la actualidad, este mix parece insuficiente para dar respuesta a la práctica de lo que realmente es el marketing ahora. Cabe resaltar los siguientes puntos. Las P's no son mutuamente excluyentes y se superponen, es difícil de separar. Por ejemplo, el etiquetado debe ser considerado solo en producto, es decir, temas de etiqueta se deciden aquí en la P de producto o también en la P de promoción. Luego, existe una quinta categoría que abarca todo lo demás y crece continuamente en las empresas, porque hay muchas otras cosas que considerar. Entonces parece que estuviera existiendo y creciendo cada vez más una quinta categoría que lo absorbe todo. Por ejemplo, public relationships, politics, people, physical evidence, process, etc. Curiosamente, esta lista se la ha tratado de plantear de tal manera que los términos siempre empiecen con P. Pero lo importante aquí es comprender la situación actual. Producto, precio, plaza, promoción es lo que nosotros vamos a aprender. Pero en paralelo nosotros también vamos a ir viendo otros aspectos que se deben considerar durante el marketing, ya que el marketing ahora no solo es vender, sino también es gestionar todas las interrelaciones que tiene la organización. Hablemos ahora de una descripción más detallada del marketing mix. Como ya se mencionó, el conocimiento de las 4 P's es básico para luego ser capaces de diseñar estrategias más complejas. Lo primero que debemos hacer es conocer primero en detalle estas variables y luego avanzar hacia la aplicación de un marketing holístico, como el que hemos planteado, y más moderno. Recuerdan, el marketing holístico lo que hace es invitarnos a aplicar el marketing al interior de la organización, como un marketing interno,
como un marketing socialmente responsable, aplicar marketing de relaciones y aplicar el marketing integrado, que es precisamente este de las 4 Ps. Las modificaciones del producto, precio, plaza y promoción. Nosotros hemos indicado que se pueden realizar. Por eso hemos dicho que producto, precio, plaza y promoción son variables controlables en la empresa. Pero todo tiene cierto límite. Por ejemplo, si los precios están regulados de alguna manera, es posible que yo no los pueda alterar con total libertad. Por ejemplo, el precio del azúcar blanca, el precio del pan de batalla está regulado. Entonces, hay cosas que no puedo controlar necesariamente. Al respecto, nosotros debemos saber que las estrategias sobre el producto y la promoción o los canales de distribución son estrategias que las tengo que pensar muy bien, porque el producto y la plaza se consideran se consideran variables estratégicas, porque no se pueden cambiar muy fácilmente. Por otro lado, el precio y la promoción son variables tácticas, porque se pueden modificar con mayor facilidad. Diseñar estrategias de marketing, señores, simplemente viéndolo como mezclar un conjunto de ingredientes lo hace ver demasiado sencillo. Esta es una consecuencia directa de el haber estudiado y haber aprendido el marketing utilizando únicamente el marketing mix como criterio para el diseño de las estrategias. El efecto psicológico de separar el departamento de marketing del resto de la organización ha hecho pensar que solamente es una parte de la empresa la que se debe dedicar a marketing, cuando en realidad no es así. El marketing, señores, es un proceso integrador que aplica a toda la organización, porque lo que hace es generar el conocimiento suficiente acerca del entorno para que los procesos de la empresa puedan comunicarse con ese entorno y crear valor para ese entorno. Entonces, se pueden desarrollar campañas millonarias, pero esto no implica una verdadera orientación al mercado de una empresa, sino que las organizaciones en la actualidad deben hacerse conscientes de que el marketing no es función de unas cuantas personas, sino de toda la organización. Ahora tenemos que hacer una aplicación. La aplicación consiste en que ustedes propongan y expliquen qué otras variables sugerirían, además de las 4 Ps tradicionales que acabamos de ver. Veamos las definiciones actuales que se utilizan en nuestro tiempo. Como hemos visto, el marketing es una disciplina relativamente joven. Por lo tanto, nosotros vamos a ir avanzando en un orden cronológico para ver cómo ha ido cambiando incluso la definición de lo que es marketing. McCarthy nos plantea y nos dice, actividad, bueno, es la primera definición que estamos viendo, el marketing es una actividad que dirige el flujo de bienes y servicios desde el productor al consumidor. Muy bien, según McCarthy entonces, una actividad que dirige el flujo de bienes desde el productor al consumidor con el objetivo de satisfacer a quienes, a los consumidores, y permitir a la empresa alcanzar sus objetivos. Avanzamos en el tiempo y llegamos a Stanton. Stanton nos dice que el marketing es un sistema total de actividades. Ya no es una sola actividad, sino un sistema de actividades empresariales encaminadas a planificar, fijar precios, promover, distribuir productos y servicios que satisfagan las necesidades de ¿quién? De los consumidores, pero no solo de los actuales, sino también de los potenciales. Vemos que el marketing se va ampliando de McCarthy a Stanton. Pasemos ahora a Kotler. Kotler nos dice
que el marketing es un proceso social y de gestión. Entonces son dos procesos, ¿verdad? A través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan, desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros. Hemos pasado entonces de actividad a un conjunto de actividades, luego hemos llegado a procesos y aquí nos dice que diferentes grupos de individuos obtienen lo que necesitan. No solamente me dice clientes ni proveedores, ni la empresa, dice diferentes grupos de individuos. Pasemos a la última definición, que es la definición de la AMA o de la American Marketing Association, que nos dice marketing es un conjunto de procesos, es decir, un sistema para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con los clientes mediante procedimientos que beneficien a la organización y a quién más, a todos los interesados. ¿A quién debemos beneficiar? A la empresa y a todos los interesados. ¿Y qué cosa nosotros entregamos, creamos? Creamos valor. Muy bien, entonces, se puede ver acá la diferencia entre lo que era el marketing en un principio y dónde estamos ahora. Fíjense entonces, hemos pasado de distribuir valor a crear valor con la interacción de diferentes personas, de clientes, proveedores. Ahora de lo que se trata es de crear valor. Antes pensábamos solo en clientes, en cambio ahora pensamos en partes interesadas. Antes pensábamos solo en transacciones y ahora pensamos en relaciones. Así ha ido evolucionando el enfoque del marketing hasta nuestro. Otra definición complementaria muy importante en la actualidad es la de marketing digital. Según Kotler, de manera muy resumida, es el marketing basado en el uso de las tecnologías de la información. Kevin Green, vicepresidente de Dell, indica que el marketing digital aprovecha los dispositivos electrónicos, tablets, computadoras, celulares, etcétera, para dar una experiencia, proporcionar una experiencia que influya en la audiencia deseada y que esta audiencia, a partir de esa experiencia, tome una acción. El marketing digital es la punta de lanza cuando se interactúa con una audiencia. No es simplemente un canal de entrega, sino es la forma en que una experiencia cobra vida a través de los canales. La tecnología es ahora el primer punto de contacto para el consumidor y un canal donde el consumidor tiene mayor control acerca de lo que ve y cómo lo ve y cuándo lo ve. De acuerdo con Paul Fleming, experto en marketing digital, social media y profesor del ICEM, las 4 Fs del marketing digital son el flujo. El flujo es el estado en el que entra un cliente cuando navega por una plataforma que le ofrece una experiencia interactiva, una navegabilidad intuitiva y fácil para el usuario. Segunda F, la funcionalidad. Se refiere a cuán atractiva es la plataforma de contacto, si su navegación es clara y es útil para el usuario. Una vez que un internauta entra en estado de flujo, lo que mencionamos en la anterior F, para que este flujo no se rompa, es necesario entregar. Es necesario que mi plataforma tenga funcionalidad, ofreciendo contenidos de calidad y que sean de interés para el usuario. El feedback. Cuando la relación empresa-usuario se ha empezado a construir, llega la retroalimentación, que es el feedback. Si el usuario está en estado de flujo y mantiene su navegación gracias a la funcionalidad, llega el momento de dialogar para compartir conocimientos, experiencias y demás. Finalmente, la fidelización. Como resultado de la cercanía y el conocimiento mutuo, los clientes pueden desarrollar un sentido de fidelidad hacia nuestra empresa, nuestro producto o nuestra marca. La terminología en marketing digital es amplia. Por lo tanto, en el link que les mostramos acá, ustedes van a encontrar un diccionario de libre consulta que está en internet y está para libre descarga. Explicada entonces de manera general la naturaleza y el alcance del marketing en la actualidad, hablemos ahora de la terminología, definiciones y conceptos básicos. Entonces, con los conceptos básicos. Hablemos del intercambio.
hay intercambios transaccionales y también intercambios relacionales. El intercambio en general es el acto mediante el cual se obtiene algo deseado de otra parte, ofreciéndole algo a cambio. Entendemos este concepto como una de las formas en que las personas o las empresas pueden obtener todo aquello que necesite. Por ejemplo, si pensamos nosotros en alguien que tiene hambre, esta persona puede cazar, puede pescar, puede recolectar fruta, puede mendigar, puede quitarle la comida a otro. Y si fuera una persona autosuficiente, hubiera cultivado su comida. Pero en último caso, algo muy inteligente es intercambiar algo para conseguir la comida que necesita. Por lo tanto, si se dan cuenta, el intercambio es la manera en la cual toda la sociedad satisface todas sus necesidades. Para que exista intercambio deben haber condiciones fundamentales, como estas. Fíjense, primera, que haya dos o más partes. Segunda, que cada parte tenga algo que la otra parte necesite, que le dé valor. Tercero, disposición para negociar y libertad para aceptar o rechazar ofertas. Como habíamos dicho, el intercambio puede ser transaccional o puede ser relacional. Un intercambio transaccional es aquel que se realiza una sola vez y termina, mientras que el intercambio relacional es aquel que se da a lo largo del tiempo, de manera repetitiva, y esto va dando lugar a una relación. Lambert propone un ciclo de vida para las relaciones basado en 5 fases. Primero, apreciación. ¿Qué quiere decir? Puedes ver que hay una relación que sería beneficiosa para ti, para tu negocio. Luego exploras. ¿Qué quiere decir? Te vas acercando y vas dando los primeros pasos para que se inicien estos intercambios repetitivos. Luego hay una expansión. Hemos dicho, los intercambios se van a dar a lo largo del tiempo. A tiempo que hay expansión, empiezan a surgir estos dos constructos que son los más importantes del marketing relacional: el compromiso y la confianza. El compromiso y la confianza son las dos caras de una moneda. Si tú te comprometes a hacer algo, la otra parte confía en que lo vas a hacer y ambas partes tienen que cumplir. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando esperan a un amigo en el reloj a las 5 de la tarde. ¿Por qué están ahí? Ya son las 5:10 y sigues esperando. Porque confías en que tu compañero llegará. Y la otra parte está comprometida a llegar y seguramente está corriendo para llegar lo más antes posible. Esa es la confianza y ese es el compromiso. Finalmente tenemos también una etapa de disolución, porque si hay relaciones que no son beneficiosas, estas deben terminar de la manera más armoniosa posible. Es decir, una relación comercial no puede terminar de mala manera, sino más bien debe terminar con agradecimiento por ambas partes y la futura posibilidad de que en algún otro momento pueda retomarse la relación. Hablemos ahora de la necesidad, el deseo y la expectativa. Primero, la necesidad. La necesidad, señores, es una condición en la cual se percibe que hay una carencia de algo. Tú sientes de que es un estado fisiológico muchas veces o psicológico también, que te hace pensar que hay algo que no tienes y fíjense, puede ser fisiológico. Por ejemplo, fíjense, este muñequito tiene hambre, ¿verdad? ¿Y eso qué se lo hace saber? Pues es la fisiología misma, el funcionamiento de nuestro cuerpo demanda ciertas cosas. Entonces, esa es una necesidad. El deseo, por otra parte, es la forma en la que nosotros, a partir de nuestra voluntad, determinamos que queremos satisfacer una necesidad y va de acuerdo con las características culturales. Por ejemplo, si yo estoy con mucha sed, porque la necesidad es la sed, hemos dicho, puede ser una sensación fisiológica o psicológica. Entonces, si yo tengo mucha sed, esa sería la necesidad. Ahora, ¿qué es lo que decido tomar? Pues depende de la cultura donde yo esté. Seguramente si estoy en el Himalaya,
no voy a tener el mismo deseo que si yo estuviera en México. El deseo que todos tendríamos a nivel universal, digamos, sería el agua, ¿verdad? Pero según la perspectiva cultural de la cual yo aprecie este deseo, quizás a mí también me apetece una cervecita, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre necesidad y deseo. La necesidad es una condición y el deseo es la forma como tú deseas satisfacer la necesidad. Complementemos ahora analizando la pirámide de Abraham Maslow. Maslow organiza las necesidades, no se olviden. Esta pirámide de Maslow es para las necesidades. Y aquí también les presento un resumen a la derecha que dice necesidad, estado fisiológico o psicológico es la carencia de algo. El deseo, la forma en que escojo satisfacer esa necesidad. Y la expectativa, lo que espero en relación a este producto, a este servicio. Entonces, si hablamos específicamente de necesidades, Maslow nos dice que las necesidades se acomodan en una pirámide. Y en la base de la pirámide, ¿por qué está en la base? Porque todos tenemos necesidades fisiológicas. Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos abrigo, etc. La teoría de Maslow dice que una vez satisfechas estas necesidades, subimos de nivel y tenemos otro tipo de necesidades que se llaman necesidades de seguridad. Por ejemplo, si antes te bastaba con tener una habitación en alquiler, cuando ya llevas tiempo viviendo en alquiler, dice, oye, yo necesitaría un anticrético para estar mucho más tranquilo. Esa sería una necesidad de seguridad. Y luego volvemos a subir y aparecen las necesidades sociales. Es decir, yo ya tenía mi cuartito en alquiler, ahora en anticrético, y ahora lo que yo quisiera es tener compañía, tener una pareja, muy bien. Y así es que vamos subiendo en una escala de necesidades según Maslow. Aplicación. En este punto, ustedes deben dar 3 ejemplos de creación de necesidades. Expliquen. Es importante entender que las necesidades deben existir, deben ser reales. No puedo hacerle creer a los clientes que necesitan algo que realmente no necesitan. Eso es crear necesidades. Entonces ustedes expliquen 3 ejemplos. Hablemos ahora de lo que es la expectativa. La expectativa es una carencia relacionada con el producto o servicio que te han dado. Por ejemplo, habíamos hablado de que la necesidad sería la sed, el deseo sería una cerveza. Y una cerveza es lo que a ti te calmaría la sed. Entonces te dan una cerveza y tú abres la cerveza, la bebes y dices, ay, pero esta cerveza está caliente. Y el que te dio la cerveza te dice, sí, pero es que en ningún momento me dijiste que querías la cerveza fría. Pero eso es obvio. La cerveza, para que alcance su potencial en cuanto a buen gusto, sabor, la consistencia de la espuma, debe estar fría. Por lo tanto, la expectativa, pocas veces el cliente nos manifiesta esta expectativa, sino que es parte de nuestra labor y de nuestro trabajo como especialistas de marketing determinar necesidades, deseos y aún más expectativas. Ven aquí una fotografía donde está la expectativa y aquí la realidad. ¿El cliente acaso me va a especificar que esté perfectamente nivelado, que no esté chorreando por un lado el queso? El cliente no me dice nada de eso, pero el cliente espera esto y no esto, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica entre necesidad, deseo y expectativas. Aquí la aplicación pide que ustedes den 3 ejemplos de productos donde se traducen las necesidades, deseos y expectativas de los clientes. Hablemos ahora de otro término muy importante, la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es una formulación expresada de un deseo que está condicionada por los recursos disponibles del individuo o la entidad demandante o de la empresa o por los estímulos de marketing que se ha recibido. En términos mucho más sencillos, la demanda es la expresión de un deseo, pero acompañado de poder adquisitivo. Si se dan cuenta nosotros entonces como especialistas de marketing, ¿qué es lo que buscamos satisfacer?
necesidades, deseos, expectativas, pero en realidad lo que buscamos satisfacer es la demanda, porque lo que nos interesa a nosotros es que haya una necesidad, deseo, expectativa acompañado de ¿qué? De poder adquisitivo, que quiere decir alguien necesita algo y tiene capacidad de pagar. Como especialistas de marketing, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Encontramos la demanda, a veces la incrementamos, la disminuimos o la cambiamos a esta demanda. Fíjense, se puede disminuir la demanda a través de una campaña publicitaria, por ejemplo, en relación al consumo de alcohol, de drogas. Si lo que necesito yo comercializar es cualquier producto de consumo, imagínense, aquí, cualquier producto de consumo, ¿qué es lo que quiero? Incrementar la demanda. Y aquí, cambiar la demanda de un producto a otro. Normalmente esto se hace cuando yo tengo dos productos. Imagínense, tengo latas de conserva de duraznos y de frutilla y voy a sacar latas de piña más. ¿Qué tengo que hacer? Crear una demanda para la piña. Y lo que yo no debería hacer es que los clientes que me compran conservas de durazno y de frutilla vayan ahora y en vez de comprarme cualquiera de esas, me compren la piña. Entonces nosotros podemos cambiar la demanda de un producto hacia otro. Eso entonces con respecto a la demanda. Veamos ahora las definiciones de productos, bienes y también luego vamos a ver de los servicios. ¿Qué es un producto? Un producto, señores, es todo aquello que puede satisfacer una necesidad o deseo. Fíjense qué definición más amplia, y esto es algo que ustedes deben conocer de memoria. Un producto es todo aquello que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Un producto puede ser un bien, puede ser también un servicio, puede ser una idea, pero en su aplicación más amplia, un producto es todo aquello que puede satisfacer un deseo, para nosotros se constituye en un producto. Muy bien, ¿qué sería entonces un bien? Un bien es un objeto físico, tangible. Entonces esa sería la diferencia entre producto y bien. Un bien es algo físico que yo puedo tocar. Y en general lo percibimos a través de los sentidos porque no es algo intangible, es algo que yo puedo tocar. Entonces, un servicio. Un servicio, hablando y siendo mucho más específicos, consiste en la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas. Estos son intangibles. Un servicio, por ejemplo, es cuando tú vas a un parque de diversiones. Pues ahí veo cierta, ¿qué les puedo decir? Cierta infraestructura dispuesta a satisfacer cuál sería mi necesidad y mi deseo, pues la diversión, ¿verdad? Porque yo no me voy a llevar de ahí las máquinas. Yo no me voy a llevar los juegos, ¿verdad? Entonces es un servicio. Ejemplos de servicios, pues veamos la definición, aplicación de esfuerzos humanos a satisfacer una necesidad tuya. Por ejemplo, los servicios de cuidado de niños, ¿verdad? No me entregan nada tangible, pero me entregan un intangible que es la seguridad. Entonces, muy valioso. La educación es un servicio, porque ahí ustedes obtienen un intangible que es la formación, el conocimiento de algo. Ahora, también hablemos aquí de las ideas, porque las ideas también pueden ser un producto. ¿Qué es un producto? Todo aquello que satisface una necesidad, un deseo. Entonces, la idea es un concepto, una filosofía que nosotros podemos comercializar. Por ejemplo, podemos comercializar la donación de sangre, ¿verdad? Es una idea que nosotros podemos afianzarla en la mente de nuestros clientes. Avanzando, hablemos ahora de el valor y la satisfacción. El valor, según Craig 2011, se define el valor como todo aquello percibido como la evaluación total de algo deseado basado en la percepción de lo que es dado y también de lo que es recibido. Aquí nosotros debemos tener claro que desde el punto de vista de los consumidores, estos deciden
si compran un producto en función de la percepción que tienen, por eso nos habla aquí de lo que es percibido y la percepción del valor que tiene ese producto. Entonces, en función de la percepción del valor, el cliente decide comprar o no comprar. Y hay muchos deseos distintos que pueden ser satisfechos con productos diferentes. Y un mismo producto también puede satisfacer varios deseos a la vez. Esto es muy interesante y es totalmente, ¿qué les puedo decir? Es subjetivo. Para mí, por ejemplo, para mí el valor de un celular, por ejemplo, bueno, no es tan alto, o sea, no es tan importante este producto para mí. En cambio, para otra persona puede decir, ah, no, para mí lo más importante que yo puedo tener en mi mano es mi celular, ¿verdad? Entonces, el valor es subjetivo. Y uno decide si comprar o no dependiendo del valor, de la percepción que tiene del valor de algo. Luego, aquí también podemos hablar de la satisfacción. La satisfacción es la condición de cumplir con las expectativas, las necesidades y los deseos que puedan tener los clientes. Si yo cubro necesidades, deseos y expectativas, ¿qué va a pasar? Que el cliente va a quedar satisfecho. Esta gráfica esquematiza lo que les acabo de decir de manera mucho más entendible. Fíjense, esta línea que yo tengo acá, que estoy marcando, son las expectativas que un cliente se ha formado, un comprador, una persona. ¿En función de qué se generan estas expectativas? Pues en función de la publicidad, a lo mejor yo le estoy ofreciendo ciertas cosas, las referencias, hay personas que han dicho cosas de mí y su propia experiencia, quizás en el pasado ya tuvo un producto similar o nos compró algo a nosotros como empresa y en función de estos señores se forman las expectativas. Entonces, cuando un cliente espera algo de mí, viene a mi negocio y yo le entrego un producto con cierto valor. Valores positivos. El producto es bueno, es resistente. Fíjense cómo voy subiendo. El producto es en el color que le ha gustado. El producto tiene el precio que a él le agrada. Esos serían los valores positivos. Y esto podría seguir subiendo. Pero ¿qué sucede? Que también hay valores negativos. Por ejemplo, le he hecho esperar y cuando le atendió la recepcionista le atendió con mala voluntad y luego además que el producto, si bien tiene un buen precio, a veces tardan en entregar y además hacía mucha calor en la tienda y se ha, digamos que fatigado mi comprador. Dense cuenta, hay valores positivos y hay valores negativos durante un evento de intercambio o de compra en este caso. ¿Qué hace el cliente? Suma los valores positivos y luego bajan los valores negativos. Fíjense cómo un buen producto puede verse restado por esperas, malas caras, malas condiciones en las tiendas, etcétera, ¿no? Ya sería el colmo que además el producto esté defectuoso. Ahí sí los valores negativos llegarían a ser mucho más importantes. Entonces, en función de sumar lo positivo, restar lo negativo, el cliente percibe un beneficio total. Percibe un beneficio total. Y luego compara este beneficio total con la expectativa. Y esta, señores, es la brecha de insatisfacción. Esta brecha debe ser pequeñísima. Así yo voy a tener la menor cantidad de insatisfacción. ¿Cuál sería la condición ideal? Que este valor positivo crezca tanto que iguale a la expectativa e incluso supere un poco la expectativa. Y ustedes me dirán, no, que supere muchísimo la expectativa. No, porque imagínense, si yo supero demasiado la expectativa, por una parte, el cliente que vuelva a venir va a esperar otra vez lo mismo y me va a comparar con el evento anterior y va a decir, no, ¿qué ha pasado? Esto ya es un desastre, no vuelvo a venir más. Y por otro lado, el cliente que haya recibido demasiado beneficio, pero muy por encima de la expectativa, pensará que yo ni siquiera conozco mi producto.
porque ni la publicidad era adecuada, ni las referencias, nada fue adecuado y no lo preparó a él para recibir todo lo bueno que ha recibido. Entonces, ¿cómo debe ser? Debe ser un poquito por encima de la expectativa para que el cliente quede sobresatisfecho. Así debemos trabajar con el valor, la satisfacción y las expectativas que se generan. Hablemos ahora del mercado. ¿Qué es un mercado, señores? Recuerdan que cuando hablamos de la autosuficiencia, luego teníamos un intercambio descentralizado y al final también nosotros hablamos de lo que es el mercado tal cual. Un lugar físico o virtual donde se producen intercambios. Definición entonces de mercado, producto físico o virtual, donde se están intercambiando cosas, servicios, productos, todo aquello que pueda tener valor para alguien. Según el marketing, un mercado está compuesto por un conjunto de personas que necesitan un producto o un servicio, que desean o pueden desear comprar algo y que tienen la capacidad económica y legal para comprar. Aquí también me gustaría resaltar algo que no he mencionado anteriormente en relación al valor, porque hemos dicho, un cliente decide comprar o no comprar en función del valor que percibe, va a recibir. ¿Cuáles son los valores actuales? ¿Qué quiere decir? Aquellas cosas que para la gente significan algo positivo. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Por ejemplo, el reciclado, los productos ecológicos, los productos inocuos, los productos nutritivos. Estos son los que ahora desean y mueven la demanda, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que hay mercados mucho más interesantes ahora que los que como eran en el pasado. En el pasado, por ejemplo, un mercado donde se intercambien productos reciclables, pues no era tan interesante. En cambio, en la actualidad, si nosotros vemos las tendencias y el proceso de creación de valor hasta nuestros tiempos, pues podemos ver que hay mercados nuevos, mercados en los cuales nosotros podemos incursionar y tenemos que estar atentos de cómo se va moviendo la demanda en estos mercados. En cuanto a los mercados, tenemos ya la idea clara de lo que es un mercado. Ahora veamos qué diferentes tipos de mercados hay. Hay un mercado actual o real, y este mercado se denomina de esta manera cuando es el mercado que en un determinado momento demanda un cierto producto. Ese sería el mercado actual o real, el que demanda un producto en un determinado momento. El mercado potencial es aquel donde existe un número máximo de compradores al que se podría dirigir la oferta. Y el mercado virgen es el mercado resultado de la diferencia entre el mercado potencial y el mercado actual. Si lo vemos en la gráfica, lo que tenemos es que el mercado potencial está en la parte superior y está compuesto por el mercado real y por el mercado virgen. Ahora, los mercados presentan límites. Estos límites pueden ser físicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mercado nacional o el mercado internacional. Estos límites también pueden darse según las características de los consumidores. Imagínense, nosotros podríamos hablar aquí el mercado de las damas, de los varones, el mercado de los adultos, el mercado de los niños, el mercado de estudiantes, el mercado de profesionales. Luego también podemos clasificar según el uso del producto. Por ejemplo, el mercado de productos saludables, como lo que mencionábamos hace un momento. El mercado de golosinas, como digamos que un opuesto. Y esta sería una de las clasificaciones más versátiles, porque por ejemplo un helado es en el mercado de las golosinas. Sin embargo, si nosotros ese helado
lo transformamos de alguna manera en algo nutritivo, por decir 100% fruta y adicionando vitamina C, entonces ya no necesariamente pertenece al mercado de las golosinas, sino tal vez al de productos nutritivos. Hablamos ahora de la clasificación de los mercados según otros criterios que, por ejemplo, podríamos ver nosotros primero en función de el tipo de comprador. Y eso es lo que tenemos acá. Según el tipo de comprador, nosotros podríamos estar hablando de un mercado de particulares. ¿Cómo sería un mercado de particulares? Es cuando la relación con el vendedor es puramente personal y se compra para el propio consumo. Ese se llama mercado de particulares. El mercado de las empresas es cuando más bien nosotros le vendemos a una empresa que lo que va a hacer es revender o va a transformar lo que nosotros le estamos dando para hacer su propio negocio. Al mercado de particulares se le llama el B2C, Business to Customer, y al mercado de empresas se le llama el B2B, el Business to Business. El mercado de los organismos públicos también tenemos. Al igual que el mercado de las empresas, hablamos de una demanda derivada. ¿Qué significará demanda derivada en estos dos casos? Significa que una empresa me va a comprar mi producto siempre y cuando esta empresa tenga demanda para su producto. Por ejemplo, si yo vendo harina, pues más harina me van a pedir a mí si las panaderías venden más pan, ¿verdad? Por eso la demanda es derivada. Luego también podemos tener el mercado de otras instituciones. Yo puedo decir, por ejemplo, de mi mercado son los colegios de profesionales, porque yo vendo insignias o yo vendo etcétera, ¿verdad? En función de lo que yo vaya a vender, entonces podría estar en el mercado de otro tipo de instituciones. Veamos ahora también otra clasificación en función del tipo de producto. Yo puedo decir, yo dirijo mi oferta al mercado de productos agropecuarios o productos de mar. O yo estoy en el mercado de materias primas. Por ejemplo, Bolivia es experto en esto. Siempre hemos exportado materias primas y es hasta ahora que no podemos industrializar. Y esto es un poco, ya es hasta difícil de creer que después de tanto tiempo no podamos industrializar. Nosotros tenemos muchos recursos naturales, pero los vendemos como materia prima y nosotros vamos a ver que una característica de la materia prima es que su precio unitario siempre va a ser más bajo y no genera muchas fuentes de trabajo. Nosotros tenemos gas y tenemos también petróleo, porque gas y petróleo casi siempre vienen juntos en mayor o menor proporción, pero no tenemos industria del plástico. Nosotros tenemos reservas de hierro, pero no fabricamos acero, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar. Luego tenemos el mercado de productos manufacturados, tenemos el mercado de los servicios, también hemos hablado de eso. Podríamos tener también un mercado de activos financieros donde se venden y compran acciones, por ejemplo, o el mercado de las ideas. También entonces podemos hablar de clasificación. Otra clasificación, según el número de competidores, podemos hablar de un monopolio. Monopolio es donde hay un solo vendedor y pueden haber muchos compradores. Por ejemplo, aquí normalmente hablamos de negocios que son intensivos en capital. ¿Qué quiere decir? Que se necesita un gran capital para ciertos negocios. Por ejemplo, estábamos hablando del gas. Pues sí, eso sería un buen ejemplo de un monopolio, porque en nuestro país el único proveedor de gas es YPFB y no hay más. En otros países ustedes pueden encontrar varios proveedores de gas. Oligopolio. Aquí, antes de pasar, el monopolio es muy peligroso, porque si se dan cuenta, hay un solo proveedor de algo. ¿Qué es lo que sucede? Que este proveedor no tiene que competir con nadie y puede poner el precio que mejor le convenga. Por eso siempre es recomendable evitar estos monopolios. Luego tenemos el oligopolio. Aquí hay pocos ofertantes y muchos demandantes. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de telefonía. Nosotros tenemos Viva, Tigo y Entel. 3 proveedores de telefonía para millones de consumidores. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que se forman, y eso vamos a verlo también más adelante, los famosos cárteles. No digo cartel, digo cártel. Un cártel es un grupo
un conjunto de negocios que se ponen de acuerdo para regular los precios. Y por eso los precios de telefonía en Bolivia no van a bajar, porque solo son 3 y se ponen de acuerdo para no bajar esos precios. Si hubieran más proveedores que entren a competir, entonces probablemente los precios bajarían, porque tendrían que pelear por los clientes. Luego tenemos la competencia oligopolística. Esta es una de las situaciones más frecuentes. Muchos ofertantes, muchos demandantes y con productos diferenciados. Hay pocas barreras de entrada. Barrera de entrada se refiere a que las industrias no necesitan, este tipo de negocios no necesitan gran capital para constituirse y para funcionar. En cambio, en estos casos, los capitales que se necesitan son muy grandes y eso se constituye en una barrera de entrada. En cambio, en este caso no es difícil entrar a este tipo de negocios, por eso hay muchos ofertantes y muchos demandantes. Y con productos diferenciados, porque si hablamos, por ejemplo, de alimentos, una cosa es tener una piña natural, otra cosa es tener una piña enlatada, otra cosa es tener piña en almíbar, otra cosa es tener jugo de piña. Entonces, eso es una competencia oligopolística. Y luego tenemos finalmente la competencia perfecta. Aquí, de igual manera, el número de compradores y de vendedores es elevado, pero el producto intercambiado es homogéneo y no hay barrera de entrada. Por ejemplo, estamos hablando aquí del mercado inmobiliario. Una casa tú la puedes comprar de una inmobiliaria o a lo mejor está en otra o incluso si encuentras al mismo dueño. Entonces es el mismo producto, pero está siendo comercializado de maneras diferentes. Aquí una aplicación que ustedes deben realizar. Ustedes van a ver la serie Gigantes de la Industria y especialmente el capítulo donde habla de Rockefeller. Y Rockefeller tenía un monopolio, por eso deseo que vean este capítulo de esta serie, porque en realidad es una serie, y elaboren un informe de una sola plana. Esa va a ser su aplicación. Pasemos a hablar de otro tipo de clasificación, según la intensidad de la oferta y la demanda. En este caso, fíjense, hay mercado de vendedores. Se llama un mercado de vendedores cuando la demanda supera la oferta. Y si nos ponemos a pensar, ay por Dios, pero esto es el negocio perfecto. La demanda supera a la oferta. Aquí, señores, tenemos que pensar cuáles son estos negocios que ya quisiéramos todos movernos en este negocio. Pues fíjense, por ejemplo, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es un negocio que se llama municente. ¿Qué significa municente? Que si tú entras a ese negocio siempre vas a acabar ganando mucho dinero. ¿Por qué? Porque es un mercado de vendedores y la demanda supera a la oferta. Fíjense ustedes que siempre va a haber demanda para productos farmacéuticos y a veces lo que no hay es suficiente oferta de productos farmacéuticos. Aquí hay mucho que analizar en relación a la industria farmacéutica y esto realmente lleva mucho al debate, porque por un lado se puede entender que la industria farmacéutica lo que se encarga es de proveer productos que sanen, que cuiden la salud de los consumidores. Pero si nosotros somos totalmente serios en este análisis, también podríamos llegar a pensar que en realidad te venden medicamentos que te curan una cosa y te enferman otra. Y es ahí donde está el verdadero negocio. Y cuando ellos encuentran la cura de algo, no la fabrican. Solamente fabrican el medicamento que te va a curar los síntomas. Porque si ellos curaran de verdad las enfermedades, entonces se acabaría el negocio. Lo dejo, señores, para su análisis, para un serio análisis por parte suya y aplicación, ¿no?, del juicio crítico que ustedes puedan tener. Muy bien, ese es mercado de vendedores. Veamos ahora mercado de compradores. El mercado de compradores se llama así cuando la oferta supera a la demanda. Y esto es casi siempre, que nosotros tenemos que andar luchando por tener más clientes. Hablemos ahora de una clasificación de acuerdo con el tipo o la forma de la relación en el intercambio. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de lo que es una subasta. Una subasta todos hemos podido ver en la televisión, en alguna película, cómo una persona organiza un evento en el cual ni compra ni vende nada, pero lo que hace es reunir
a compradores y vendedores y facilitar el intercambio de cualquier tipo de producto. Luego también tenemos las licitaciones. Las licitaciones son una manera muy interesante de realizar compras. No obstante, la licitación es totalmente transaccional. ¿Por qué? Veamos cómo funciona una licitación. Por ejemplo, si la universidad necesita algún equipo, por ejemplo, en un laboratorio se necesita un determinado equipo, el jefe de laboratorio lo que tiene que hacer es un proyecto justificando la necesidad de este equipo, el número de beneficiarios, con un costo estimado, viendo la situación con proyecto, sin proyecto, etcétera. Un proyecto completo, incluso con una ficha ambiental. Y luego este proyecto entero se va a el área de adquisiciones de la universidad. El área de adquisiciones, y de hecho el área de adquisiciones de cualquier negocio, de cualquier empresa, lo que hace si trabaja con licitación es recibir este proyecto, aprobarlo a nivel interno. En este caso, digamos, la universidad dice está bien, es correcto y evidentemente necesitamos este equipo, lo aprueba y luego publica en un sitio web que se llama, en una aplicación que utiliza el gobierno para las licitaciones, que se llama SICOES, publica y dice, la Universidad Técnica de Oruro y todos los datos necesita este tipo de equipo. Los que estén interesados en adquirir el pliego de especificaciones, ¿qué quiere decir el pliego de especificaciones? Ahí donde están todos los detalles para proveer este equipo, por favor, pasen por la universidad y a veces el pliego de las especificaciones también tiene un costo para los posibles proveedores. Entonces, si yo tengo una importadora de equipos, lo que voy a hacer es, oye, yo puedo proveer esto a la universidad, voy a pasar por la U y voy a pedir el pliego o voy a comprar el pliego. Yo como importador compro el pliego y digo, ellos necesitan esto, ahí está mucho más detallada la especificación técnica y todo, el servicio que se va a necesitar, los módulos, las partes del equipo, todo está detallado y presento mi oferta y digo, a ver, yo les voy a ofrecer esto, que es lo que ustedes quieren. Además, les voy a ofrecer una capacitación inicial. Además, les voy a ayudar con el tema de las calibraciones y así termino de redactar la oferta, la coloco en un sobre y la envío a la universidad. Como esto, hacen también otros importadores de equipos que podrían proveer. Y resulta que la universidad entonces acaba con varios sobres diferentes que serían, como decir, las propuestas de empresas importadoras. Una fecha determinada, la universidad abre estos sobres y dice, pues la empresa 1, esta es su oferta, empresa 2, empresa 3, empresa 4, compara las ofertas y decide la compra de uno de los proveedores. Esa es una licitación y así funciona. Entonces, uno de los importadores ganará la licitación, normalmente aquella empresa que ofrezca la mayor relación calidad-precio. Claro, todo esto en un entorno en el cual las cosas funcionen de manera muy transparente, ¿verdad? Porque no siempre es así. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo funcionan las licitaciones si queremos proveer normalmente a empresas que trabajan para el gobierno. ¿Ok? Y también en algún momento ya vamos a hablar de cómo de verdad funcionan las licitaciones, porque esta es una situación ideal donde hemos dicho se promueve la transparencia, la rendición de cuentas y una forma totalmente correcta de que funcione una licitación. Muy bien. El mercado de relaciones. El mercado de relaciones es aquel en el cual no hay un contrato de por medio y simplemente es una relación de compra y venta donde yo me acerco a elegir un proveedor. Por ejemplo, yo voy al Fermín López y yo quiero comprar, yo qué sé, un pantalón. Entonces yo voy al proveedor que me ofrezca eh, lo, lo que mejor se adapta, lo que mejor representa lo que yo estoy buscando. Converso con uno, converso con otro, seguramente me llevo bien con uno, mejor con otro, y yo veo y decido de dónde comprar. Ahora, un mercado contractual es aquel donde necesariamente hay un contrato de compra y de venta. Un mercado contractual y luego las franquicias. Las franquicias son como McDonald's. No sé si recuerdan que en algún momento hubo McDonald's en Bolivia. ¿Qué pasaría si yo quisiera traer a McDonald's a Bolivia? Lo que yo debería hacer
es contactarme con McDonald's y decirles que yo quiero utilizar su marca, su imagen y su modelo de negocio aquí en Bolivia. Ellos me dirán, ok, para eso tú tienes que pagarnos una prima, que es una X cantidad de dinero, y luego mensualmente tendrás que pagarnos esta cantidad de dinero, a veces es un porcentaje de las utilidades, y además es probable que me digan un tanto por ciento de tu utilidad deberá ir directo a publicidad y nosotros te vamos a enviar las herramientas para que tú hagas publicidad. ¿Es probable esto? Obviamente entre franquicia y franquicia puede variar. Entonces también me van a poner condiciones en cuanto, por ejemplo, la ubicación del McDonald's que yo estoy queriendo poner, yo que sé, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en Oruro, en Tarija. ¿Dónde va a ser esto? Seguramente yo no podré ir a una zona periurbana, porque lo más probable es que ellos me establezcan una condición en cuanto a la zona donde yo debería colocar el negocio, y tampoco me van a dejar poner un McDonald's de 10 metros cuadrados. Tendrán una superficie mínima que yo debo tener para que me permitan manejar su marca. Entonces las franquicias funcionan así. Las franquicias las hacen a expertos en el modelo de un negocio y la gestión de la imagen de un negocio. Porque si ustedes se dan cuenta, en realidad McDonald's no tiene las mejores hamburguesas. Lo que tiene es un modelo de negocio y una imagen que se puede reconocer incluso a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, se trata de empresas que han sido manejadas de tal manera que su marca es reconocida a nivel mundial. Esas son franquicias. Luego tenemos los mercados obligacionales. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de un mercado en el cual hay una relación contractual. Por ejemplo, el mercado de trabajo. Hay una relación contractual y normalmente una de las partes tiene el control, pero no la propiedad de los servicios que se le está prestando. Este sería entonces nuestro último tipo de clasificación. Veamos ahora, hablemos nuevamente de la demanda. ¿Qué habíamos dicho que es la demanda? Habíamos dicho que es deseo con poder adquisitivo. Si nosotros hablamos como especialistas de marketing, la demanda también es la cantidad total que va a comprar un consumidor o grupos de consumidores en un área definida, en un tiempo definido. Fíjense aquí, estamos hablando de determinar la demanda. La demanda, por ejemplo, vamos a vender nosotros, que vamos a decir yo, 400 unidades de pollo, 400 pollos en la ciudad de Oruro, podemos decir en la zona norte, en el departamento, en Bolivia, durante el mes de febrero, en un tiempo definido, y de esa manera se determina la demanda. Cuando ustedes les preguntan la demanda, tienen que decir, es la cantidad de producto que se va a vender, es decir, alguien va a comprarla, ¿verdad? La cantidad de producto que se va a vender en un área definida, en un tiempo definido. Entonces, esta demanda podrá estar presentada en unidades físicas, cuando yo diga peso, por ejemplo, 400 kilos, 2.000 metros, ¿verdad? El número de productos, 8.000 cajas. Eso es en unidades físicas. Si yo las cajas las multiplico por cuánto pesa cada caja, voy a tener en dinero. Por ejemplo, cada caja cuesta, yo qué sé, 4.000 bolivianos. 4.000 bolivianos voy a multiplicar por las cajas que se van a vender y esa es la demanda en dinero. También hablamos de demanda y la traducimos en participación en el mercado. Ustedes han debido ver las famosas tortas, donde se ve en porcentaje quién es el que vende más en determinado mercado, en determinada zona o área. Como habíamos dicho entonces, para medir la demanda yo puedo hacerlo siempre cuantificando los valores en unidades físicas, habíamos dicho cajas, metros, en botellas, en longitudes y en valores monetarios, cuando esté hablando yo de traducir esas cajas a dinero, esos metros a dinero, esos kilos a dinero, y en términos de participación, cuando yo hablo de la torta, donde se ve quién es líder y quiénes están segundos y terceros en la provisión a un mercado. Hablemos ahora de explicar la demanda.
Entonces, medir y hemos visto. Explicar. Cuando nosotros determinamos una demanda, tenemos que ser capaces de explicar por qué esa demanda es así. Es decir, por qué se van a vender esas 40,000 cajas, esos 3,000 litros. Y yo tengo que saber por qué el precio, porque la competencia. Aquí vamos a hablar nosotros de variables que yo puedo controlar y variables que no puedo controlar, que lo vamos a ver más adelante. Hay cosas que yo puedo controlar. Por ejemplo, mi precio lo controlo. Mi producto, mi envase, yo lo controlo. Pero hay cosas que no puedo controlar. Por ejemplo, como, yo qué sé, la cantidad de competidores. ¿Verdad? Es algo que no puedo controlar. Entonces, yo tengo que ser capaz de explicar esa demanda porque es así para tal fecha y para tal área, para tal periodo de tiempo. Muy bien. Si yo puedo comprender y yo puedo explicar la demanda, también a posterior puedo pronosticar esta demanda, ya que yo voy a decir, si este es mi precio y con este precio esta es la demanda, yo varío el precio y pronostico que la demanda va a ser diferente. ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que he variado? El precio. ¿Qué es lo que he variado? Los puntos de venta. He variado la campaña promocional. Entonces, viene todo bien entrelazado. Primero mido, luego explico y en base a esto yo puedo pronosticar. ¿Cómo pronostico entonces? Pues hay diferentes maneras de pronosticar. Hay pronósticos que se pueden realizar de una manera mucho más subjetiva. El método subjetivo utiliza métodos de explicación y predicción informales basados, por ejemplo, en la estimación de mis vendedores, en la apreciación de los distribuidores, etc. Ahora también tenemos la investigación de mercados, que podrían complementar. Un método puede complementarse con otro. Si estamos hablando de investigación de mercados, estaríamos hablando de métodos que son más sofisticados, quizás todavía informales, pero mejor estructurados, como por ejemplo el Focus Group o el método Delphi, que vamos a ver con mucho detalle en investigación de mercados. Incluso aquí podríamos hablar de métodos con aplicación de técnicas de análisis multivariable, donde salimos completamente de lo que sería la informalidad. Luego tenemos las series temporales y análisis causal. Aquí se utiliza el tiempo como variable explicativa del comportamiento. ¿Qué es lo que necesitamos para aplicar esto? Necesitamos un histórico de datos, ya que nosotros vamos a analizar la evolución histórica de estos datos y en función de ese comportamiento histórico, vamos a nosotros prever el comportamiento futuro. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de hacer una extrapolación. Primero podríamos trabajar con métodos de regresión para completar puntos, luego hacer una extrapolación, podríamos hablar de sistemas de ecuaciones simultáneas, análisis input-output, modelos de previsión de ventas. Por lo tanto, ¿qué puedo ver yo? Que las metodologías que yo vaya a seguir se pueden complementar unas con otras. ¿Qué es lo importante? Medir, ser capaz de explicar y en función de eso, a partir de la recolección histórica de datos, yo pueda hacer un pronóstico mucho más serio y mucho más contundente. El estado de la demanda y los cambios del entorno. La dirección de marketing puede ser sustancialmente distinta según el estado de la demanda. Kotler distingue 8 estados distintos de la demanda e identifica para cada uno de ellos tareas específicas, tal como se ve en esta tabla. Fíjense, según el estado de la demanda, la tarea del marketing varía e incluso el nombre varía. Veamos, estado de la demanda, demanda negativa. Por ejemplo, estamos hablando aquí de los productos, por ejemplo, de sex shop. Esto genera una demanda negativa. No es que solo no les interese, sino que además a ciertas personas podría molestarles la existencia y la comercialización de este tipo de productos. ¿Cuál es la tarea de marketing? Convencer, desengañar. Y esto se llama marketing conversivo. Cuando la demanda es nula.
decir, de hecho ni saben que necesitan algo. ¿Cuál es la tarea del marketing? Crear demanda, y esto es el marketing estimulante. Hablamos, por ejemplo, de las cámaras de seguridad. Hay que crear la demanda porque la necesidad existe, pero no saben que necesitan. Luego tenemos el caso de la demanda latente. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los coches eléctricos. Lo que hay que hacer, porque todos tenemos conciencia en el fondo de lo necesarios que son, hay que desarrollar la demanda. Y esto se llama marketing desarrollador. Cuando la demanda es débil, estamos hablando, por ejemplo, de los trenes. Viajar en tren ya no es popular como era antes. En tal caso, ¿qué debemos hacer? Revitalizar la demanda, y esto se llama remarketing. Luego tenemos también el caso en que la demanda puede ser irregular. Por ejemplo, estamos hablando de los panetones. Se demandan en diciembre, pero luego ya no se demandan. Hay que sincronizar la demanda y hacer lo que se denomina sincromarketing. Luego, cuando la demanda es fuerte, es decir, tenemos un muy buen producto, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos de brazos cruzados? No, hay que mantener esta demanda y esto se llama marketing de mantenimiento. ¿Qué pasa cuando la demanda es excesiva? Aquí podemos poner el ejemplo de los servicios básicos, agua, electricidad, gas. Hay una demanda excesiva. ¿Qué hay que hacer? Reducir la demanda. Y esto se llama desmarketing. Y hay campañas muy interesantes, por ejemplo, para promover la reducción del consumo de agua. Finalmente, ¿qué hacemos cuando la demanda es perjudicial? Caso de alcohol, caso de drogas. Tenemos que destruir la demanda. Y esto se llama contra-marketing. La aplicación en este punto es que ustedes den un ejemplo para cada estado de la demanda que hemos visto en esta tabla. Veamos las tendencias actuales. Primera tendencia, el marketing interno. La organización que en un momento quiere vender algo, al mismo tiempo compra, permanentemente compra. Y para esto utiliza a los especialistas de marketing como representativos de ventas, jefes de comunicación, analistas de mercado, pero además jefes también de adquisiciones. Entonces, además de los especialistas de marketing que yo tengo en el proceso de marketing o en el departamento de marketing, si ustedes quieren, hay un gran número de personas no especialistas, o sea, de otras áreas, que realizan funciones de marketing como diseño, desarrollo, entregas, asesoramiento personal, que es el coaching, el training, que es entrenamiento, facturación. ¿Y por qué decimos, por ejemplo, que facturación está realizando una función de marketing también? Porque recordemos, el marketing es la función que nos relaciona con el entorno y nos ayuda a crear valor con ese stakeholder. Entonces, sí, facturación es un momento, es un punto dentro del proceso de creación de valor donde debe haber alguien que sepa de marketing. Estas últimas tienen un impacto decisivo en los objetivos de marketing de la empresa. ¿Quiénes? Las personas que no necesariamente se consideran especialistas de marketing. Por lo tanto, imagínense que el de facturación es el que trata mal a los clientes. ¿Se dan cuenta cómo un producto que pudo estar bien diseñado, desarrollado, fabricado, va a perder valor porque el encargado de facturación no atiende bien? Es entonces que nosotros necesitamos en nuestra empresa cultivar, educar a los part-time marketers, que son especialistas de marketing de medio tiempo. Y estos empleados son aquellos que tienen contacto con el cliente, por ejemplo, los estibadores. Por ejemplo, el guardia de seguridad que abre para que entren los camiones de los clientes. Ellos están interactuando con los clientes.
Por lo tanto, en la empresa, ¿quiénes realizan funciones de marketing? Los full-time marketers, claro, los especialistas de marketing a tiempo completo, pero también los part-time marketers, que somos gran parte de la organización. Ese es el marketing interno. La tendencia actual es el énfasis en los servicios. La gestión de los servicios no debe estar separada de toda la gestión de la organización en su integridad. En toda evaluación de satisfacción se debe considerar la calidad percibida por el servicio que han recibido los clientes, enfatizando las funciones interactivas de marketing. Por ejemplo, fíjense, llamadas telefónicas. ¿Qué le ha parecido al cliente el transporte, la velocidad del transporte? ¿Qué le ha parecido al cliente nuestra tienda? ¿Qué le ha parecido al cliente el reclamo, el servicio de mantenimiento que se le ha dado? Todos estos servicios rodean a los productos y son vitales en la actualidad. La calidad debe incluir todos los elementos cualitativos que intervienen en el proceso de intercambio con mis clientes. Otra tendencia actual es el interés por la retención de los clientes. Durante los últimos años se ha estudiado mucho cuánto cuesta un cliente y cuánto en pérdida significaría perder a un cliente. Nosotros en la actualidad trabajamos velando porque el interés del cliente se proteja no solamente durante el momento del intercambio, sino después, siempre buscando proteger a este cliente. Aquí les pongo un ejemplo. En el negocio de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, un 5% de incremento en la retención de clientes hace crecer los beneficios de la compañía en un 60% en 5 años. Fíjense cuán importante es la retención de los clientes. Además, aquí les quiero explicar esta figura que ven en la parte inferior. Empieza en la transacción y termina en la relación. ¿Qué me está mostrando esta flecha? Me está mostrando que los costos bajan cuando trabajo con relaciones y no solamente con transacciones. ¿Por qué? Porque ahorramos. Por ejemplo, el cliente, ¿qué ahorra? Cuando tiene un mismo proveedor de algo, tiene ya una relación con su proveedor, pues ya no tiene que estar buscando proveedores, ya no tiene que ajustarse, por decir, este me lo trae de Santa Cruz, ay, no, este trae de Cochabamba, no, este llega solo los miércoles, ya no, conoce a su proveedor e incluso le hace una llamada por teléfono y es posible que su proveedor le envíe lo que desea. Esos son los costos que se ahorra el cliente. ¿Qué pasa con los costos de la empresa? Que también, como la flecha muestra, se reducen. Por ejemplo, el diseño. Si yo ya conozco a un cliente, yo ya le he preparado que sea un producto, un equipo, ya le he dado un servicio antes, pues ya tengo la base de conocimiento. A lo mejor ya he diseñado algún tipo de propuesta de valor específica para él. A lo mejor ya he preparado un producto de acuerdo con estilo, la presentación que ese cliente desea. Los servicios que le puedo dar a este señor ya están adaptados para él. Ya no tengo que estar volviendo a adaptarme a este nuevo cliente. Fíjense entonces cómo, si yo trabajo con transacciones, me sale más caro a mí y a la empresa. Y si trabajo con relaciones, ahorramos dinero, el cliente y la empresa también. Hablemos ahora de las redes de relaciones. El entorno de una organización nosotros debemos entenderlo como una telaraña con diferentes relaciones en las que la empresa constantemente realiza intercambios sociales, de información, de productos, de servicios financieros, etc. El marketing relacional presenta dos enfoques claramente divididos en función del carácter del intercambio y del contexto en el cual se realiza este intercambio. Veamos entonces, tenemos el marketing relacional basado en el mercado y el marketing relacional basado en las redes. Un marketing relacional basado en el mercado significa que yo
cuando interactúo con los clientes que vienen a comprar mi producto, yo puedo tratar de desarrollar una relación con ellos. Y aquí, señores, los constructos que se manejan, tanto en este extremo como en este otro, son, tenemos primero los eventos de encuentro entre la organización y el cliente. Por ejemplo, eso es un evento en el cual nosotros debemos intercambiar comunicación y valor. A ese evento se le llama acto. Varios actos son un episodio, varios episodios son una secuencia y varias secuencias dan lugar a una relación. De esa manera, entonces, que yo, buscando intercambiar comunicación y valor en cada acto, episodio, secuencia, relación, yo voy buscando llevarme tan bien con el cliente de tal manera que haya una relación entre nosotros. Luego tenemos el marketing relacional basado en las redes y aquí hay una alta complejidad relacional porque no se trata solo de retener a un cliente, se trata de retener a los contactos de ese cliente. Porque aquí, fíjense, estamos en un contexto de redes de relaciones. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, acá la lógica es entrar a proveer a esta empresa Santa Cruz, porque una vez que entras ya te empiezan a conocer los otros compradores de cajas y nos van a quizás aceptar como proveedores también. ¿Se dan cuenta? Yo estoy tratando de entrar en primera instancia, conseguir tener una relación beneficiosa con uno de estos clientes, pero no es así de simple porque en realidad lo que pretendo es llegar a los contactos y las otras relaciones que pueda tener este cliente. Como corolario, hablemos de el empleo cada vez mayor de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs. El empleo de estas tecnologías se ha incrementado de manera exponencial en los últimos tiempos. Se ha pasado desde un empleo limitado, una interacción escasa o a veces nula, utilizando televisión, medios impresos, radio, publicidad exterior. Se ha pasado de esto, que era sumamente sencillo, donde la empresa emitía un mensaje y el cliente simplemente escuchaba. Se ha pasado a un empleo intensivo basado en el diálogo a través de las redes sociales. Comunidades virtuales, blogs, foros. Todo esto segmentando, ¿qué quiere decir? Dividiendo a todo el mercado por audiencias. Yo no puedo enviar el mismo mensaje a todos. Entonces envío diferentes mensajes a diferentes segmentos del mercado, siendo muy importante la voz del internauta, además de el feedback que ya habíamos mencionado que este internauta nos va dando. Mucho más importante a veces que la voz propia es la voz de nuestros clientes y de nuestros segmentos. Esas son, señores, las tendencias en la actualidad en cuanto a la gestión del marketing. Ahora, aquí una aplicación para ustedes. ¿Las organizaciones de su entorno aplican estas tendencias actuales? Sí, no, ¿cómo? ¿Por qué? Esa es su aplicación en este punto.
Hablemos ahora de la administración del marketing. La administración del marketing lo que hace es planificar, organizar, dirigir y controlar los planes de marketing, que al final eso es lo que vamos a hacer en esta materia. Vamos a terminar el contenido siendo nosotros capaces de diseñar un plan de marketing para crear, ampliar y sostener intercambios relacionales beneficiosos entre mi empresa y los mercados. Existen 5 enfoques alternativos según los cuales las organizaciones desarrollan sus actividades de marketing. Hay empresas que están más enfocadas en la producción, otras en el producto, otras en las ventas, otras en el marketing y finalmente tenemos el marketing holístico. Veamos entonces cómo funcionan estos enfoques y cuál sería el más adecuado para nuestra organización. Enfoque en la producción. El concepto de producción sostiene que los consumidores van a optar por productos disponibles que sean asequibles para ellos. Aquí la idea es que nosotros como empresa seamos capaces de desarrollar el producto que tenga el menor costo para nosotros y el menor precio para ellos, siendo altamente eficientes en la producción. Dense cuenta que para los para los productos que sean de un precio accesible y que sean de una calidad promedio, siempre va a haber una demanda. Entonces, este concepto ha regido la filosofía del marketing durante mucho tiempo. En el pasado es una de las filosofías más antiguas que hay para comprender la administración del marketing. Aquí, por ejemplo, funcionan de manera excelente las economías de escala de las que hemos hablado. Y este concepto llega a ser más útil cuando la demanda de un producto es superior a su oferta. Pensemos esto, ¿cuándo sucede? No es con mucha frecuencia, de hecho para nosotros es una situación relativamente escasa, ¿verdad? Siempre nosotros estamos pensando más bien cómo vamos a atraer a nuevos clientes. Muy bien, ese es un enfoque, el enfoque en la producción. El enfoque en el producto, por otro lado, sostiene que los consumidores prefieren aquellos productos que, aunque sean un poco más caros, tengan una mayor calidad, rendimiento y sean productos innovadores. En este caso, cuando hablamos del enfoque en el producto, nosotros como empresa tratamos de desarrollar el mejor producto posible. Y esto nos puede llevar a lo que Theodore Levitt denominó la miopía del marketing. La miopía del marketing se ejemplifica muy bien si nosotros hablamos de taladros. Por ejemplo, imaginen que yo tengo una empresa que fabrica taladros, por lo tanto yo trato de hacer que mis taladros sean los mejores del mercado. Y mejoro los taladros, le cambio, facilito la movilidad del cable, le pongo otro material para que se pueda agarrar y de tal manera que no se me resbale, cambio ciertas partes internas por otros materiales de tal manera que el taladro sea más liviano y pienso todo el tiempo en mejorar mi taladro. No obstante, si uno lo piensa desde el punto de vista del consumidor, díganme ustedes, ¿quién sale un día y dice me voy a ir a comprar un taladro? Absolutamente nadie. Los taladros son pesados, hacen mucho ruido, son feos. ¿Qué es lo que yo necesito y me lleva a mí a comprar un taladro? En realidad, ¿cuál es mi necesidad y mi deseo? Lo que yo deseo es ser capaz de hacer un agujero. Entonces, cuando yo salgo a comprar un taladro, en realidad no quiero un taladro. Lo que yo quiero comprar son agujeros, la capacidad de hacer agujeros. En cambio, el que fabrica el taladro piensa que yo quiero un taladro y no es así. Como fabricantes, nosotros tenemos que tener muy en mente la verdadera necesidad. Entonces, el que tiene la fábrica de taladros no tiene que estar pensando necesariamente en mejorar el taladro, sino en ver una nueva e innovadora manera de hacer agujeros. Cuando exista un sticker que yo pueda pegar a la pared y decir tal profundidad, tal diámetro, y ¡pum!, aparece el agujero, entonces jamás en mi vida querré volver a ver un taladro, ¿verdad?
Esa, señores, es la miopía del marketing. Pensar que el cliente quiere mi producto y no ponerme a pensar en la verdadera necesidad y deseo que tiene el cliente. El siguiente enfoque que vamos a presentar es el enfoque en la venta. El enfoque en la venta sostiene que los consumidores en realidad van a comprar más y más siempre y cuando se realicen agresivas campañas publicitarias, promociones a gran escala. Esto es lo que nosotros, por ejemplo, vemos en los productos que se venden a través de la televisión y dice televentas, ¿verdad? Y dice, no, pague una y llévese 5. Entonces, ese es el enfoque en la venta. Lo que interesa es vender el producto y esto se va a hacer con impresionantes campañas publicitarias. Finalmente, y vamos avanzando, tenemos el enfoque en el marketing. Este concepto sostiene que para alcanzar las metas la empresa debe definir primero las necesidades, los deseos de los mercados a los cuales se dirige y pensar cómo satisfacer estas necesidades mejor que la competencia. Y entonces desarrollar un producto o servicio enfocado en esas necesidades. Consideramos entonces, y yo estoy segura de que ustedes también lo hacen, que este es el enfoque con el que deberíamos trabajar. Y si seguimos avanzando, llegamos a el enfoque holístico del marketing. Aquí de lo que se trata es que la organización y el marketing de la organización necesitan un enfoque más integrador y más vinculador de la empresa con su entorno. De tal manera que nosotros determinamos las necesidades, los anhelos, los intereses de los segmentos meta y nos dedicamos a satisfacer esas necesidades y anhelos. Esta filosofía es más moderna que las anteriores 5 que hemos visto y es una propuesta del maestro Kotler. Kotler nos habla entonces de que nosotros trabajamos con marketing interno, marketing integrado, marketing socialmente responsable y marketing relacional, siendo que el marketing interno implica contratar y entrenar y motivar al personal de nuestra organización para llevar adelante tareas de marketing y también utilizar mis herramientas de marketing para tener una buena relación con mi propio personal. Luego el marketing integrado, que me habla de diseñar estrategias de creación de valor para mis clientes, utilizando el producto, el precio, la plaza y la promoción. Si se dan cuenta, esto es lo que nosotros vamos a hacer en la materia. Pero también hay un marketing socialmente responsable, es el que se enfoca en el bienestar de los stakeholders y de la sociedad en el largo plazo. Y finalmente tenemos el marketing relacional, que es el que yo empleo para mis relaciones B2B. Hemos dicho que es B2B, es business to business. Cuando yo me relaciono con otras empresas, normalmente utilizo este enfoque. No quiere decir que con clientes no lo puedo hacer, pero que normalmente el marketing relacional se utiliza más en el marketing industrial. Nosotros apreciamos todo esto en un gráfico, ¿qué es lo que tenemos? Aquí están los 4 enfoques que hacen al marketing en la actualidad. Volvemos a repasar, si hablamos de marketing integrado, hablamos de herramientas de producto, precio, plaza, promoción. Esto normalmente se utiliza en el B2C, en el business to customer, cuando la empresa le vende a los consumidores. Luego tenemos el marketing de relaciones, que aquí de lo que se trata es de desarrollar relaciones de largo plazo y aquí se manejan constructos distintos. Por ejemplo, aquí se maneja el producto, el precio, la plaza y la promoción, mientras que en el marketing de relaciones se maneja el intercambio de comunicación, se maneja la creación de valor, se manejan actos, episodios, secuencias y relaciones durante las cuales se realiza un intercambio, como hemos dicho, de valor entre las partes. Veamos ahora el marketing interno. El marketing interno es aplicar todas nuestras herramientas para trabajar de manera adecuada con nuestro colectivo. Y también el marketing interno implica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, acá tenemos los part-time marketers, que es entrenamiento que se le da a mi personal para que ellos sean especialistas de marketing a medio tiempo. Porque fíjense, por ejemplo, un portero, un estibador de la empresa es un part-time marketer.
Porque si mis estibadores que van a entregar las cajas de producto no tienen ningún conocimiento, podrían quitarle valor. ¿Se acuerdan? Hay valores positivos y valores negativos a mi producto. Por el contrario, si están capacitados, ellos van a detectar este momento de la verdad y van a decir, ahora es cuando yo puedo crear mayor valor para los clientes de la empresa. Y aparte también tenemos los full-time marketers, que son los especialistas de marketing en nuestra empresa. Entonces, esto del marketing interno viene a todo lo que está mencionado acá. Y también tenemos el marketing socialmente responsable, que nos habla de terminología relacionada con el medio ambiente, la ética y la responsabilidad. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Pretendemos enganchar a los mercados a partir de asociarnos con su cadena de generación de valor. Es decir, para ellos, ¿qué es valor? Ser una empresa que recicle, ser una empresa con prácticas justas de operación, ser una empresa que además trate muy bien a sus empleados, sea una empresa que sea honesta con sus productos. Entonces, todo esto de marketing socialmente responsable aplica para que nosotros, además de sentirnos bien como organización, podamos atraer mercados sumamente interesantes y sumamente rentables. Continuando entonces con todo lo que hemos explicado del marketing holístico, nosotros debemos ser capaces de proponer el propósito para nuestro negocio, dando una respuesta más cohesiva al entorno. Aquí las empresas suelen conocer su respuesta orientada al producto, pero su respuesta orientada a la sociedad tal cual será la que permita que la empresa se enfoque en resultados elevados que muevan a la organización y alineen a todos los integrantes de la empresa en un esfuerzo coordinado para hacer una empresa cada vez mejor, cada vez más beneficiosa para la sociedad. Veamos acá, con ejemplos. Organización, respuesta orientada al producto y respuesta orientada a la sociedad. Si hablamos de Kodak. Kodak, ¿qué es lo que hace? Fabricamos cámaras y películas. Sí, es cierto. Pero la respuesta orientada a la sociedad, ¿qué nos dirá? Ayudamos a conservar bellos recuerdos. Esto es sumamente importante, redactar nuestra respuesta orientada a la sociedad, porque si yo digo, fabricamos cámaras y películas, ¿qué va a pasar en un futuro cuando las cámaras y películas pasen a la historia? Porque nosotros trabajamos con chips que se implantan en los lentes y esos lentes graban absolutamente todo y esto ya... ¿Qué va a pasar con Kodak? Kodak desaparece, pero si Kodak dice nosotros ayudamos a conservar bellos recuerdos, es posible que ese chip que hay en un futuro sea marca Kodak. Entonces, la respuesta orientada a la sociedad nos ayuda a pensar en la verdadera necesidad que nosotros satisfacemos en nuestros clientes. Hewlett Packard. Fabricamos impresoras y computadoras. Muy bien, pero la respuesta orientada a la sociedad es simplificamos tu trabajo. Pero qué maravilla, ¿quién no va a querer que le simplifiquen el trabajo? ¿Verdad? Caterpillar, fabricamos maquinaria para la construcción. No. Respuesta orientada a la sociedad, ayudamos a construir tus sueños. Y si hablas de construcción, ahí entra Caterpillar. Ahora se han dado cuenta, no solo con maquinaria, sino con celulares, con relojes, con zapatos de seguridad, etc. Una aplicación que deben realizar acá, ustedes elaboren la respuesta orientada a la sociedad de 5 organizaciones de su medio. Agarren 5 organizaciones que les agraden y redacten cuál es su respuesta orientada al producto y su respuesta orientada a la sociedad según ustedes. Señores, tu mente es tu arma más poderosa. Manténla siempre recargada. El marketing nos invita a hacer eso, porque ¿qué hace el marketing? Nos enseña a satisfacer las necesidades del entorno. ¿Cómo? Acabamos de ver, de una manera socialmente responsable. Y el marketing se aplica a todas las partes o los stakeholders, que son las partes interesadas de una organización, porque el marketing se aplica a los proveedores. Claro, si yo soy bueno para vender, debo ser bueno para comprar. ¿El marketing se aplica con los clientes y los mercados? Sí. ¿Se aplica con los socios? Claro, el marketing relacional. ¿Se aplica con mis trabajadores? Claro, el marketing interno. Fíjense que nosotros estamos aprendiendo algo que nos va a servir no solamente para nuestro trabajo, sino para nuestra vida diaria, porque eso es marketing. Estamos vendiendo y negociando siempre. Como profesionales lo estamos haciendo todo el tiempo.
Yo les invito entonces ahora a revisar mi página web www.labcalidad.wordpress.com y es aquí donde ustedes van a encontrar todo el material de apoyo para este capítulo. No se olviden hacer todas las aplicaciones que se les ha solicitado y por favor, este sitio web es donde ustedes deben ir para ver todo el material de apoyo. Mucho cariño y a seguir adelante con mucho esfuerzo.